Bueno, les voy a contar una experiencia significativa aprendiendo juntos. Yo conocí a Nico. Nico tenía 4 años y medio. Su papá vivía en el conjunto en donde yo vivía y daba clases de educación alternativa en los espacios comunes. Y entonces nos habíamos cruzado en diferentes momentos y en algún momento él me dice como, ven, a mí me gustaría que mi hijo haga parte de tus clases, y fue como, listo, de una. Entonces Nico fue un día a la clase, le pareció interesante y fue como, bueno, yo siento que realmente las clases le quedan cortas a Nico para todo lo que necesitamos abordar con él, porque pues en ese momento Nico tenía 4 años y medio y no sabía hablar muy bien. Y su proceso de lenguaje era fundamental para poder desarrollar otros procesos en otros aspectos de su vida, ¿sí? Entonces, recuerdo que Nico empezó a ir a clases en las tardes con otros niños, y al ver que no fue suficiente empezamos a establecer como una estrategia con su familia en donde empecé a darle clases en su casa. Nico iba a un instituto de lenguaje, sin embargo, pues el instituto de lenguaje era muy lejos. Además, pues algo que habíamos entendido un poco en el proceso es que pues las dinámicas en la casa hacía que Nico fuera un niño muy consentido y que pues en muchas ocasiones él tuviera como potestad de las decisiones, como por ejemplo ir al colegio o no ir, como, sí, como si quería levantarse o no levantarse. Entonces con el paso del tiempo empiezo yo a identificar como algunos patrones que tenemos que cambiar, y empiezo a darme cuenta que necesitamos generar un proceso de habilidades en el niño, pero también necesitamos desarrollar un proceso de hábitos, y que su proceso de lenguaje empieza a construirse en la cotidianidad a través del juego. Entonces, recuerdo mucho que Nico solamente pronunciaba la última sílaba de las palabras. Por ejemplo, su niñera se llama Lady, entonces él le decía di y le decía di y señalaba algún lugar y Nicolás ya tenía todo. Tuve entonces que empezar a construir la necesidad de Nicolás de hablar para poder comunicarse. Y eso fue lo que hicimos con los niños y fue hermosísimo porque fue la posibilidad de pensar en que los otros niños también eran los profes y que ahora ya no solamente estaba Margarita mediando el conocimiento, sino que también habían otros niños que estaban allí siendo pares de Nico y también dándole un poco de esos conocimientos que cada uno tenía. Entonces, eh, recuerdo mucho que de las primeras estrategias que empecé a crear fue, bueno, Nico, ¿no sabes hablar? Listo, todo bien, no hay ningún problema. Vamos a hacerlo por partes y esto es un entrenamiento. Algo que es sumamente importante y que aprendí con los niños es que enseñar es un entrenamiento. Un entrenamiento en donde podemos equivocarnos, donde podemos fallar, en donde está bien que hagamos las cosas mal porque volvemos a intentarlo y cada vez que lo volvemos a intentar mejoramos. Y eso pasó con su lenguaje. Entonces, por ejemplo, para salir de la casa, eh, era como, bueno, ¿quieres ir al parque? No, pero tienes que hablar. Si no me hablas, no hay nada. Entonces era como sí, y era como bueno, listo. Ya dijo que sí. Listo, ahora para salir de la casa hay que decir mi nombre, Margarita, Margarita. Entonces descubrí que los aplausos los podría relacionar con las sílabas y que podríamos dividir las palabras. Entonces, hola, hola. Sí, entonces empezamos a hacerlo con el cuerpo, con las manos, sí, con los pies, y empezamos a darnos cuenta que el aprendizaje es una cosa en movimiento. Y Nico fue la posibilidad de entender que aprender es algo que se va transformando en el día a día, y que aprender no es algo que venga en un cuaderno o en un libro. Sí, claro, hay guías, pero en el día a día el maestro, el docente, la persona que está orientando, que está acompañando, que está mediando el conocimiento, genera un montón de herramientas lúdicas, pedagógicas, didácticas, psicopedagógicas, que al final terminan generando un impacto en el niño tan poderoso que el niño pueda adquirir esos conocimientos a pesar de haber tenido situaciones en donde su aprendizaje no era el mismo ritmo de los otros niños, ¿sí? Y es que ahí juega un papel muy importante el profe o el mediador del conocimiento en cómo le estoy dando la información a ese niño. Entonces yo lo hacía a través del juego. Recuerdo mucho que en Nico pasaban cosas como que, por ejemplo, Nico no podía sentir
en sus manos como la suciedad, era sumamente incómodo. Además que le generaba una sensación en su cuerpo, como unas ganas de vomitar. Entonces cuando yo empecé a darme cuenta que a Nico le fastidiaba tanto tener las manos sucias, como que pintar, como que hacer cosas con las manos, como la plastilina y esas cosas le incomodaban muchísimo, entonces no podía desarrollar juegos en donde tuviéramos motricidad fina porque si él se manchaba las manos era el caos. Así que un día me inventé el monstruo. El monstruo era que yo me pintaba las manos y que lo correteaba por toda la casa. Era como la posibilidad de que jugáramos, pero también de que él viera que yo también me podía pintar las manos y que podía ser divertido aprender. Y entonces recuerdo mucho un día que Nico le dije como, ¿quieres ser el monstruo? Y me dijo sí. Y le pinté solo una mano. Dijimos, solo por un minuto, solo vas a hacer el monstruo en un minuto. Y lo tomamos con reloj y todo para que él pudiera hacerlo más amigable. Recuerdo que cuando empecé a pintarle la mano, el niño empezó como esa sensación de me voy a vomitar, como guácala. Pero jugamos al monstruo y luego rápido, rápido le lavamos las manos. Con el paso del tiempo, Nico ya podía coger cosas y untarse las manos. Con el paso del tiempo, Nico ya hablaba palabras más completas y ya podíamos entenderle más cosas. Con el paso del tiempo pasaron como unos 6 meses, 8 meses y Nico fluyó completamente, fue una cosa hermosísima. Y recuerdo mucho que en algún momento había contratado a un profe de educación infantil, especialmente de educación infantil, para que me acompañara en el proceso. Yo soy etnoeducadora y pues digamos que tengo experiencia trabajando con niños, pero él me empezó a mostrar como sus otras perspectivas desde su especialización en la educación infantil. Y un día me dice como, Margarita, es que yo no entiendo por qué Nico habla como un niño sordomudo, como sin conexiones. Y fue como, wow, nunca me había pensado en eso. Y me di cuenta que había cosas que Nico podía decir como seguidas y que yo ya le entendía porque me había adaptado a él, pero que en el ahora necesitábamos volver a reformular, volver a replantear cómo es que nos estábamos aprendiendo a comunicar porque no habían conectores y porque nos habíamos acostumbrado a que no hubieran conectores. Entonces era como, bueno, en este momento todos en el entorno de Nico identificamos que es necesario construir conectores. Así que si Nico no les hace un conector como, hola, ¿cómo estás? Vamos a ir a la montaña. No vamos montaña, sino vamos a ir a la montaña. Si Nico no lo dice así, hay que pedirle que por favor lo haga porque vamos a hacer conectores. Y digamos que fue un entrenamiento de nuevo con todos, de adaptarnos y poco a poco se fueron introduciendo los conectores, pero también se fueron introduciendo herramientas para que manejáramos nuestras emociones, para que nos pudiéramos comunicar con el otro, para que entendiéramos que, digamos, por ejemplo, había niños más pequeños, ¿sí? Entonces aquí no nos mordemos, ¿sí? Aquí nos comunicamos a través del diálogo, de hablar, ¿sí? Tampoco gritamos a menos de que estemos pidiendo ayuda, a menos de que estemos jugando específicamente, o bueno, gritamos para pedir ayuda. Entonces empezaron a generarse procesos de conciencia alrededor del modelo de educación alternativa aprendiendo juntos. Y pues esta es la experiencia de Nico. Hoy en día Nico es un niño súper piloso. Nico ha desarrollado como todas las habilidades en el colegio. Eh, ya no le doy clases a Nico, en este momento no le doy clases a Nico, pero me siento muy orgullosa porque realmente fue la posibilidad de transformar una vida. Y pues así tengo como muchas experiencias con los niños y niñas de aprendiendo juntos que me encantaría contarles, que sería muy chévere contarles. Pero bueno, básicamente esta es como la respuesta a la quinta pregunta de mi autoentrevista. La última es: ¿qué sugerencias o mejoras te haría? Pues bueno, en el aprendizaje lo que queda es como poder seguir replicando el modelo. Muchas gracias. Sí, escucho todas las partes de mi entrevista, severo. Gracias por escucharlas. Y pues bueno, por acá nos vemos.